Al espectador y a todos los colegas del Congreso, a los asistentes a este foro y quienes nos ven vía streaming en la página del espectador. A mí la verdad no termina de sorprenderme la capacidad que tenemos en el Congreso y en general en Bogotá de desconectarnos de lo que realmente importa, de lo que realmente transforma la vida en las regiones. Y me parece que los debates de los líderes ciudadanos que vinieron a sustentar en el Congreso su posición en favor o en contra, demostraron eso. Entonces aquí había unos analistas sofisticados, ellos que viven en Bogotá rodeados de escoltas entre mármol, hablando del bloque de constitucionalidad. Y las víctimas que vinieron o de Bojayá o de Antioquia o del Cauca, lo que nos dijeron fue: sáquenos de una balacera, no estamos pidiendo mucho más, sáquenos de esta balacera y garantícenos que va a haber verdad, justicia y reparación. ¡Punto! Entonces, el contraste es brutal. Yo creo que es el contraste que refleja no solamente la situación actual, el debate alrededor del acuerdo de paz, sino la Colombia que somos. Es que somos dos Colombias muy distintas. Una Colombia que vive en el siglo XIX, que no tiene Estado, que no tiene justicia, que no tiene seguridad pública, que no ha visto a un juez en su vida, donde la seguridad y la justicia es privada, las prestan unos señores con botas y fusil, no importa cómo se llamen, FARC o ELN. Unos colombianos que viven sin luz todavía. O sea, yo estaba en Tierra Alta hace no muy poco, tal vez 2 semanas o una. Viven al lado de una de las mayores hidroeléctricas del país. Hidroeléctricas, es decir, agua y energía. Y los campesinos alrededor no tienen ni agua ni energía. ¿Quién puede entender eso? En el siglo XXI. Y no es que estén pues a 3 días de camino en chalupa, están a 1 hora y media de Montería. A 1 hora y media de la capital del departamento, para poner solo un ejemplo. Entonces, yo realmente creo que aquí lo que tenemos que entender y asumir, y es alrededor de eso que hay que hacer una pedagogía, alrededor de eso hay que construir unas nuevas mayorías políticas, unas nuevas mayorías sociales. Es que llegó la hora finalmente en el siglo XXI en el que los colombianos que tenemos el privilegio, por suerte, de vivir en ciudades donde sí hay Estado, donde sí hay derechos, donde sí hay mercado, nos echemos al hombro, al alma y al bolsillo a los 15 millones de colombianos que viven en el siglo XIX y los pongamos a ellos por primera vez como prioridad del Estado, del gobierno, de la política, de la economía y de todo. Yo no tengo la menor duda que el Congreso es competente, por supuesto, para refrendar e implementar los acuerdos de paz, pero a mí, yo sí quiero llamar la atención sobre un hecho notorio, que en lo que yo he visto y en lo que he estudiado, esta es una de las pocas veces en las que las mayorías del Congreso, ¿no?, votan y deciden en favor de unas minorías que no están representadas en el Congreso. Es que esos 15 millones de colombianos nos toca invitarlos. ¿Usted cree que el señor Richard de Bojayá tiene en el régimen político actual alguna posibilidad de elegirse y de ser senador? Prácticamente ninguna, nos toca invitarlo para conocer su voz. Entonces, a mí me parece que ese es un acto político democrático enorme del Congreso. Haber decidido en un tema que era impopular, que es difícil, en función de unas mayorías, de unos colombianos, que no son mayoría en lo urbano, pero son la Colombia rural, que nos estaban pidiendo que los sacáramos de esta guerra. Ahora, lo tercero que quisiera destacar es que, como esos colombianos no nos pueden vivir pidiendo el favor, ¿no?, a ver si nos representamos, a ver si sus prioridades hacen parte de la agenda pública, a ver si hacen parte de las prioridades de inversión. Aquí toca, y ya hemos empezado a hacer esa tarea en función de la paz, empezar a hacer unos diseños institucionales que nos garanticen que esos colombianos sí estén representados. Yo, por ejemplo, creo que uno de los mayores aciertos del acuerdo de paz es darle una representación política directa y no directa a las víctimas y a las comunidades afectadas por el conflicto. Es tal vez una de las mejores cosas, porque es que ellos no pueden vivir dependiendo de que o nos convenzamos o nos conmovamos para representar sus intereses. Tienen que tener una voz propia. Así es que funciona la democracia. Y esta democracia en buena medida es muy atrofiada porque la voz de 1/3 de la población no está representada en ninguna parte, ni en la presidencia, ni en la Cámara, ni en el Senado. Entonces sus prioridades se van quedando. Lo primero, entonces van a tener una vocería política propia, y a mí eso me parece extraordinario. Y yo creo que eso es parte de la paz. Segundo, el Congreso hizo un compromiso antes de conocer el contenido de los acuerdos, y es que esas regiones afectadas por el conflicto, y por el conflicto no quiere decir por las FARC, sino por el conflicto, por los crímenes de agentes del Estado,
o por los paras, también por las guerrillas, van a tener un plan de inversiones para la paz por 20 años, porque cerrar esas brechas de esa Colombia que viene en el siglo XIX con la que está en el siglo XXI, pues no se puede hacer en 2, 3, 4 años. Se necesita una inversión sistemática en bienes públicos, en educación, en infraestructura, en desarrollo rural integral, que cierre esas brechas. Y esa me parece la segunda decisión política crucial que se tomó en este Congreso, para facilitar la paz. No simplemente firmar un acuerdo con las FARC, es que las comunidades y las víctimas tengan representación política directa, no tengan que depender de que Claudia López o Juan Manuel Galán o cualquiera otro hable por ellos, sino que ellos tengan una voz directa. Segundo, que haya recursos adicionales y específicos dirigidos a cerrar esas brechas con ellos. ¿Sí? Lo siguiente que quisiera destacar. Ahora, lo tercero, yo creo que aquí el gran reto está en decidir cómo vamos a hacer esa implementación. Miren, mal que bien Colombia tiene una enorme experiencia. Nadie en el planeta Tierra tiene más experiencia en procesos de paz y posconflicto que Colombia. Colombia es el único país del mundo que ha hecho 10 procesos de paz, incluido este. Eso no lo ha hecho nadie más, que ha desmovilizado a 56.000 combatientes, a guerrillas de todos los tamaños, de todos los colores, más hippies, menos hippies, más marxistas, más leninistas, a una federación de narcoparamilitares más grande, excepto la de México, es la única más grande. En fin, aquí mal que bien sabemos desmovilizar grupos armados ilegales y ser capaces mediante la negociación política de traerlos a la política, que dejen las armas y vengan a la política. En lo que hemos sido un fracaso sistemático es en reemplazar el orden que tenían esos ilegales en los territorios por institucionalidad presente y permanente. Eso es lo que tenemos que hacer bien ahorita, y por eso decía que la paz realmente es que nos echemos al hombro, al alma y al bolsillo esos 15 millones de colombianos. ¿Cómo? No solamente dándoles responsabilidad y representación política directa para que no dependa pues, de pedirle el favor a nadie, más inversión, sino prestando seguridad y justicia rural. Eso es algo que este país nunca ha hecho. Nunca ha hecho. Entonces yo quisiera terminar diciendo esto. El gran desafío de la paz es cumplirle a las regiones, a las víctimas y a la Colombia rural. Eso firmar el papel con las FARC, eso lo hace este Estado siempre y en términos generales. Los pactos de paz, los pactos agrarios, los pactos sobre paros que firma el gobierno nacional, en un 80% no se cumplen. Ni a los camioneros, ni a los campesinos, ni a los cultivadores, ni a las guerrillas, ni a los paramilitares, que tampoco les cumplieron lo que les ofrecieron. Entonces aquí tenemos que tener claro que la tradición de incumplir a los colombianos en todos los sentidos es enorme, y que si volvemos a hacer eso, ¿no? Pues obviamente no vamos a construir paz. Lo segundo, que este Congreso va a sacar la paz adelante con procedimiento ordinario o extraordinario, con vía rápida, sin vía rápida, por vía ordinaria. En eso nos podemos quedar. Haremos lo que la Corte nos indique que hagamos. Y tercero, que a mí sí me parece que deberíamos tratar, Piedad, Roy, doctor Serva, ya me escucharon ustedes en el Congreso, lo quiero reiterar en este foro, de empezar a dar señales, asumir unos compromisos, unas metas concretas de cumplimiento para el año entrante. Es el año crítico, los colombianos van a tener que sentir, los que están en la Colombia rural en medio del conflicto, van a tener que sentir el alivio de la paz, más allá de lo que han sentido muy importante en reducción de la violencia, gracias al cese al fuego. Las vidas se están salvando, pero además de salvar vidas hay que generar desarrollo. Y la gente en las ciudades necesita ver, así sea por televisión, que la paz está trayendo unos beneficios. Entonces, ¿a qué metas me refiero? El año entrante nosotros tenemos que ser capaces de demostrar que el método y el acuerdo de erradicación de cultivos ilícitos que se produjo en los acuerdos es capaz de erradicar la mitad de la coca que hay sembrada en Colombia. Tenemos que demostrar eso, o si no, la presión que vamos a tener encima por volver a la erradicación y volver a la fuerza y volver a la imposición va a ser enorme. Segundo, comandos conjuntos de fuerza militar, de policía y de fiscalía tienen que reemplazar a las FARC como prestador de seguridad y justicia en las zonas rurales. Pero eso es ya, alrededor de las zonas de concentración nuevamente, para que no maten a la gente, para que no maten a los desmovilizados, para que haya garantías para hacer esa erradicación de la COPE, seguridad y justicia. Este país tiene que proveer seguridad y justicia pública, institucionalizada y rural, algo que no ha hecho nunca. Tercero, tenemos una ley de víctimas y restitución de tierras, que al día de hoy solamente ha reparado a 500.000 víctimas de 6 millones, que al día de hoy solamente ha restituido menos de 100.000 hectáreas de las más de 6 millones de hectáreas no restituidas.
Nosotros tenemos que garantizar la financiación de la ley de víctimas que ya están veremos, y tenemos que lograr restituir tierras a campesinos que fueron despojados por lo menos 1 millón de hectáreas de tierras. En concreto, el año entrante, hacer lo que sea necesario. Tenemos que, cuarta meta que yo le propondría al país, que nos propusiéramos para la implementación de los acuerdos de paz. Aquí no pueden seguir matando líderes sociales. O sea, si proveemos seguridad y justicia en las regiones y rural, es para que no maten a un solo líder más. Ese indicador también ha bajado, pero es que una muerte es inadmisible. Si estamos haciendo este acuerdo de paz justamente para que a nadie lo maten por lo que piense, ni lo secuestren ni lo extorsionen por lo que tienen. Tenemos que lograr que eso en la vida de verdad se traduzca en unos resultados. De manera que esas 5 metas muy concretas: proveer seguridad y justicia pública y rural, erradicar la mitad de la pobreza que hay, restituir siquiera 1 millón de hectáreas de tierras, garantizarle la vida a la gente que está haciendo vida social o vida política en las regiones, sean candidatos políticos, sean dirigentes sociales, y aprobar, digamos, garantizar la financiación del cumplimiento de la ley de víctimas y el primer plan de inversiones para la paz el año entrante. Creo que son las 5 metas como país, como sociedad, que nos tenemos que poner para que la señal esta vez sea que no solamente otra vez, por 10ª vez, que buen logro, logramos desmovilizar a un grupo armado ilegal, sino que nos tomamos en serio reemplazarlo y cumplirle a la Colombia rural y a la